Issei traicionado. La Nevada. Hola gente de YouTube, aquí Arfanfic con una teoría nueva que por lo que vieron en el título del video, se trata de la traición hacia Issei Odoou. La verdad no sé alguna vez lo he escuchado. Espero que lo disfruten conmigo. Apoyen el canal con su like y suscripción. Capítulo 16. Issei estaba molesto, sumamente molesto. Tanto era su molestia que en este momento se encontraba en un vagón de tren mientras que su alrededor se derrita. El tren, durante su corto viaje de 30 minutos, tuvo que hacer más o menos 4 paradas para abandonar los vagones derretidos. Lo bueno de todo esto es que la magia hace maravillas y no tardaron casi nada en desmontarlas y seguir el camino, además de que al castaño le dieron baldes de 3 galones de helado de vainilla con chispas de chocolate para calmar su furia. Lo malo y otro de los motivos por la cual el castaño está molesto es que Sir Sech Lucifer lo acompañaba, pero él no decía nada. Simplemente lo miraba con detenimiento como si estuviera buscando algo en su ser 4. Deja de verme con esos ojos o le diré a tu madre que te gustan los niños y no de una buena manera. 10. Issei le habló al Mao para romper la tensión ya que eso le molestaba. ¿Desde cuándo?, preguntó Sir Sech. ¿Desde cuándo qué?, dijo el castaño. ¿Desde cuándo tienes poderes? Siempre los he tenido. Tu pregunta es estúpida, declaró Issei mientras comía helado. No me refiero a eso. ¿Desde cuándo eres tan poderoso? ¿Sabes que la respuesta es la misma verdad?, dijo Issei con desdén. El Mao ya se estaba cansando de esto e intentó intimidarlo usando parte de su aura para asustarlo. Issei sintió el instinto asesino del Sir Sech y no se inmuta por ello. En cambio, él también dejó escapar el suyo igualando al del demonio. En cambio, Sir Sech se sentía impresionado. Era la primera vez que un humano se le oponía, claro que no cuenta las veces que ha luchado con humanos fuertes. Mire Mao Lucifer. Las palabras del pequeño castaño alertaron a Sir Sech. Sé quién eres y de dónde provienes. Sir Sech se estaba preparando para responder en caso de ser atacado. Así que no me importa el título que tengas. Si molestas mi descanso tienes que saber muy bien que tus acciones tendrán repercusiones. Por un momento el demonio pudo jurar ver que tenía frente a él a un depredador, viéndolo fijamente y no de manera amigable. Estamos a punto de entrar en el territorio Gremory. La cocina del tren sonó y a través de ella el conductor del tren habló, sacando de su estupor a Sir Sech, que al fijarse bien pudo ver al castaño comer helado con felicidad. Ese cambio de ambiente tan repentino provocó que el Mao se sintiese enfermo. Supo en ese momento que el castaño frente a él tenía un futuro bastante feo y él no quería estar en su lado malo. El tren salió del interminable túnel y los territorios del ducado de Gremory se podía ver en los horizontes interminables bosques. Sir Sech tenía planeado dormir al castaño hasta llegar a la casa de campo de su familia en donde se efectuaría la fiesta, pero ahora estaba considerando seriamente sus posibilidades. 4 pasó tanto tiempo pensado que sin darse cuenta ya había llegado a su destino. Por otro lado, Issei en vez de usar el smoking de mayordomo que Rías le envió estaba usando un traje de simples pantalones negros y una manga larga blanco junto con unas zapatillas negras. Era simple, pero se veía increíble. Era un conjunto que su madre le dio para este tipo de situaciones y de la cual el castaño se arrepentía haber olvidado, pues si no fuera por este conjunto de ropa él no habría venido. De alguna manera Issei junto con Sir Sech fueron invadidos por besos y abrazos por un par de mujeres. Aunque Issei se sentía en el cielo por tener su rostro en un par de almohadas muy blandas, tenía que mantener la compostura y no ser encantado por la habilidad innata de los demonios de engañar a los humanos con relativa facilidad. 3. Quien lo abrazó fue Benelana Bael, madre de Rías y Sir Sech. Ambos fueron recibidos de la misma forma, aunque al Mao le fue mal pues su esposa, que vestía de maid, inmediatamente lo bombardeó de deberes y tuvo que retirarse sin avisar. Issei, que ahora estaba solo, le rezaba al dios bíblico que, valga la redundancia, está muerto, que nada de esto empeore, pero para mala suerte de este fue empujado por una señorita que la verdad esperaba mantener un mínimo contacto de alguna manera. El castaño se encontraba en una posición bastante comprometedora que le recordaba a cierto manga ecchi cuyo protagonista se llamaba Rito Yuki. 2. Ara ara que travieso. 2.
Una chica pelinegra de aproximadamente 13 años y que bien podría considerarse en un futuro como una gran wansama, estaba sentada sobre el pecho de Issei mientras que éste podía verle claramente las bragas de un color morado y que curiosamente tenía encajes bastante provocativos. A fin de capítulo. Capítulo 17. En aquel pasillo silencio se encontraban dos personas en una situación bastante tensa. Una chica que veía al castaño como si fuera una depredadora que había encontrado el juguete perfecto para evitar el aburrimiento y un castaño que maldecía su mala fortuna, me lleva la que me trajo. Dada la casualidad del Drake del futuro estaba despierto al igual que su yo de este presente y ambos veían divertidos la escena. Issei se levantó rápidamente del piso, botando así a la pelinegra que cayó sin ninguna resistencia y dijo en tono fingido, «Kiaa, me lastimas». Si bien esto pudo malinterpretarse, el castaño poco le importaba. Ella era la última persona que quería ver en este momento. Ya era suficiente saber que tenía que soportar lo que restaba del día, tener que ver a Rías y actuar como si fueran algún tipo de conocidos uno. La pelinegra por otra parte notó que su grito no inmutó al castaño, más bien parecía que éste se encontraba molesto. Ella intentó tocarlo, pero las frías palabras del castaño la detuvieron, «No me toques». Ella se detuvo y al ver cómo este chico con el que recién había interactuado se alejaba le hizo preguntarse. ¿Quién era ese niño? En otro lado de la propiedad. Una pequeña Rías estaba por terminar de alistarse y hacía apresurarse a ver al castaño que le gustaba. Hace poco su madre le había avisado que Issei había llegado y al saber esto solo pudo imaginarse al pequeño castaño vestido como mayordomo y eso provocó que las maids se apresuraran por órdenes de Rías, pues se estaba impacientando por verlo. Por otro lado, su madre Venelana veía a su hija con una tonta sonrisa de niña enamorada. Si bien le gustaba saber que su hija se había enamorado, lo que le preocupaba era el mismo castaño 3. Ciertamente era un humano bastante normal, no tenía nada de especial que lo destacara del resto de los demás humanos. Lo único malo que encontró es, lo anormal de este chico es que no demostraba tener ningún tipo de afecto hacia Rías, de hecho había demostrado claros signos de soportar a su pequeña hija y en más de una ocasión perdió la paciencia que caracterizaba a este y lanzó una gran cantidad de insultos y maldiciones hacia su pequeña niña. Aún claro, ella no iba a soportar este tipo de tratos a su pequeña niña, pero su esposo la detuvo. No sabía por qué hasta que este le explicó hace un tiempo. Flashback. A Issei no le agrada Rías, de hecho la aborrece. Esta revelación perturbó a Venelana en su momento. ¿Qué quieres decir?, preguntó con genuina preocupación. Puede que ya lo haya notado, pero cada vez que Rías se encuentra con este castaño este pone una mirada carente de vida. Venelana recordó en ese momento varios recuerdos que confirmaban las palabras de su esposo. No sé qué es lo que se tiene contra Rías, pero el odio que este emite no es algo simple. De hecho, me atrevo a decir que su odio es muy profundo, tanto que por un momento me hizo dudar de su personalidad. ¿Y por qué no has hecho algo?, preguntó indignada. Ese es el problema, respondió Seustius. Verás, cuando intentamos controlarlo para así manipularlo, pude sentir una parte de sus emociones y eso me dejó muy dolido. Venelana ya empezaba a comprender lo que su esposo trataba de decir. Pude sentir muchas emociones. Las más fuertes eran de tristeza y miedo. De alguna manera él es bueno ocultando esas emociones. La matriarca tapó su boca con ambas manos por la sorpresa. Tenía un buen tiempo de conocer al pequeño castaño al igual que a toda su familia y podría jurar que ellos parecían una familia perfecta, pero ahora con esto no sabe qué pensar. Issei carga con este peso desde hace mucho tiempo, pero eso no es todo. Venelana prestó más atención. Él también carga un profundo odio y asco. No pude saber a quiénes era dirigido esto, pero tengo la certeza de que en el futuro las cosas serán bastante turbias. Ambos quedaron en silencio ante estas palabras. Issei caminaba molesto de izquierda a derecha frente a la puerta que dirige al lugar donde se llevará a cabo el cumpleaños de Rías. Frente a estaba Rías, que tenía la cabeza agachada y con los ojos bastante húmedos al punto que parecía querer llorar. Hace unos minutos se había llevado una discusión bastante fuerte, aunque para el castaño no era más que dejar las cosas en claro y evitar situaciones que realmente quería evitar a toda costa. Ya había decidido evitar involucrarse más en el mundo sobrenatural y el primer paso de esto era alejar a Rías de su vida. Ya después tratará de proteger a la humanidad, pero primero él.
Fin de capítulo. Capítulo 18. Issei estaba muy molesto. Parte de su aura estaba siendo filtrado hacia el exterior, revelando su insatisfacción. Rías por otra parte estaba llorando en el suelo. Sus lágrimas desbordaban de sus cristalinos ojos, y se preguntaba qué tenía ella que no logró conseguir algo, aunque sea una parte del cariño del castaño. La fiesta de cumpleaños está a poco de comenzar y para este gran día Rías estaba dispuesta a declararse al castaño Yodo, pero algo no tomó en cuenta. Cuando se enamoró de él, Rías era una niña que tenía un amplio conocimiento, tanto en el estudio como en la vida adulta de la cual fue introducido a Keno, y por ende en parte es culpa de ella que la mencionada tenga tal personalidad. Cuando Rías conoció a Issei fue amor a primera vista. Sus ojos que demostraban un gran cariño, el aura que emitía la hacía sentir plena confianza en él, su característico olor a avena y miel hacía que su piel se erizara y lo más importante de todo, no era para nada arrogante. Los diablos de su generación son todos escoria, o por lo menos la mayoría son el típico caso de demonio con aires de grandeza, y que por el solo hecho de ser descendientes de algún pilar demoníaco y ser de sangre pura, tenían ganado la gloria. Ese tipo de personas les disgusta. Más de uno de estos apareció para pedir su mano en matrimonio y todos fueron derrotados de manera humillante por Rías, sea en una batalla simulada en 1 contra 1 o en otro tipo de juegos. Pero Issei era diferente, era la primera persona que sentía que podría convertirse en el esposo, el príncipe que todas las chicas soñaban. Así que decidió ir tras de él. El principio fue un comienzo muy tosco y demasiado accidentado. Podría decirse que no conseguía ningún tipo de progreso en su relación nunca. Podría decir con franqueza que ellos eran amigos más que decir que solo son unos conocidos, y sumándole al hecho de que otra chica estaba detrás de él lo hacía mucho más difícil para ella. Pero no se rindió. Su mamá siempre decía, si crees haber encontrado el amor, lucha con cada parte de tu ser sin importar que te lastimes en el proceso, porque solo los que luchas pueden saborear la gloria. Gracias a estas palabras, ella nunca se rindió. Pero el tiempo pasó, su relación de conocidos se convirtió en uno de casi cero contactos. Sus planes para acercarse fueron en vano incluso cuando su mayor rival se había ido dejándola a ella. Issei se volvió más agresivo con ella. Intento más intento. La ignorancia se convirtió en insultos, pero nunca llegó a humillaciones. Sus encuentros se redujeron al punto de que ya no era bienvenida a la casa, o aunque sea solo por él. Su madre siempre la dejaba ingresar, aunque sea para esperar a que llegaran a recogerla, pero ella creyó que tenía que darlo todo de sí para tener, aunque sea una oportunidad, y por eso apostó todo en este día. Aunque se sentía mal por hacerlo de esta manera, no tenía de otra. Se le habían acabado las ideas. Ella se declaró al castaño justo antes de que la fiesta comenzase y justo antes de ingresar al lugar en donde se llevaría a cabo la celebración. Muchas personas estarían presentes, claro, detrás de una puerta que solo evitaba que se vean a la cara, pero que aún así los sonidos se escuchasen. Pero no imaginó que recibiría un rechazo tan contundente, que sonó demasiado cruel para su frágil corazón. Detrás de las puertas la situación era parecida a la atmósfera detrás de las puertas que conectaban el castillo del exterior. Todos estaban atónitos y desconcertados. ¿Quién fue el afortunado de conseguir, o mejor dicho robar el corazón de una de las diablas más fuertes de su generación, cuyos pretendientes solo pueden soñar con su mano? Pero también se preguntaba quién era el desgraciado que, pese a tener a tan magnífica mujer a sus pies, la rechazara de tal manera que les provocó un nudo en la garganta. Más de uno no tenía ni la menor idea de qué hacer, pero otros no estaban felices por esto. Fin de capítulo. Capítulo 19. El primo de Rías era un tipo con claro problema a la hora de entrenar. No es que fuera que se le hiciese difícil o no demostraba algún proceso insignificante. El problema radica en que su entrenamiento es bestial. Su cuerpo estaba tonificado al punto que parecía un ídolo glorificado de Julio César, o como en la Biblia describía, un Sansón. Este diablo fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Rías. Él obviamente, gracias a su relación tan buena con Rías, asistió. Él era uno de los pocos de su generación que, pese a ser una vergüenza para su casa, Lavael, que no heredó su rasgo más característico, que es el poder de la destrucción. Compensó su falta racial por algo mucho mejor.
Su fuerza él podía decir con orgullo que era el diablo más fuerte de su generación, y junto a Rías dominaban la escala, y por ende carecía del orgullo que todo diablo tenía, ya que su manera de ver el mundo es diferente a la de los demás. No había nadie de su generación que se atreviera a hablar mal de él frente a él, y ninguno se atrevería a ir contra él, y eso incluye a Rías. Cualquiera que se atreviera a lastimar a su querida prima se las vería con el 6 Airaorkba. Él creía que cualquiera que se atreviera sería un increíble imbécil y estúpido, y por ende estaba en shock al igual que los demás demonios en la fiesta de cumpleaños. Una ira se apoderó de él en su corazón. Le importa 3 hectáreas de verga quien fuese que causó que su querida prima derramase lágrimas, lo pagara caro. Y Sei estaba sumamente molesto. ¿Cómo se atrevía Rías en intentar manipularlo de esta manera? ¿Acaso creyó que podría usarlo de esta manera sin consecuencia alguna? Y Sei tenía aún muy presente lo que pasó en aquel mundo de donde originalmente provenía la manera en la que lo ilusionaron y le endulzaron el oído solo para jugar con él. Era inaceptable jamás olvidar a ese sentimiento que experimentó cuando en pleno día de su boda lo traicionaron y atacaron a matar. No permitirá que ocurriese de nuevo. Si algo tiene en claro es que no dejará por ningún medio que jueguen con él. Rías, por otra parte, aún derramaba lágrimas. Ella no podía odiar al castaño, sabían que lo que le había dicho era verdad. ¿Cómo se atrevía ella a usarlo de esta manera? Ese pensamiento la hizo sentir enferma. Eres igual a ellos. El hombre que amaba la comparó con lo que más aborrecía. Jamás le gustó sentirse parte de la sociedad de la cual formaba parte. Sus costumbres arcaicas le habían ganado el odio de los demonios reencarnado y sabía que estaba mal. En algún momento las acciones de estos se convertirá en una guerra que finalmente logre extinguir a su especie. Ella quería cambiar a la sociedad de la cual formaba parte. Su sueño era estúpido. De hecho, era más estúpido que el sueño de su amiga Sona, que quería crear un instituto en donde todos pudiese estudiar, sin discriminación de clase o especie. Por eso cuando la comparó con los demonios se sintió sucia. No podía odiar al castaño si ella se había convertido en algo de la cual no quería ser parte. 3 Rías se levantó del suelo para tratar de hablar con Issei, pero justo cuando su voz hizo un sonido, la puerta que divide al castillo con el exterior fue destrozado, dando paso a un castaño musculoso. Issei, que vio esto, se sorprendió y por ende no pudo evitar el golpe dirigido a él. La fuerza del impacto que golpeó su estómago tan repentinamente que Issei casi pierde el conocimiento por la falta de oxígeno. A su vez la fuerza lo levantó del suelo, enviándolo fuera del castillo. Su cuerpo atravesó varias paredes, techos, habitaciones antes de que su cuerpo saliese del castillo y volase por los aires. Issei veía el castillo desde el cielo y se preguntaba: ¿qué mierda pasó? Fin de capítulo. Capítulo 20. El castaño se encontraba frente a sus inquilinos. Bien, ¿por qué me llamaron? Ambos dragones se veían entre sí y luego uno habló: compañero. Creo que estás actuando demasiado imprudente. Issei veía fijamente al dragón frente a él. Este era el Drake del futuro. La manera en la que lo veía era un tanto diferente al de su mirada habitual. Issei suspiró. Ya se dio cuenta de las palabras detrás de lo que había dicho. Aún no confío en ella. Y lo que intento hoy reforzó mis pensamientos. Issei sabía que esta Rías no era la Rías que conoció. De hecho, había algunos cambios bastante sutiles que le indicaban eso. Como el hecho de que aún son unos niños en términos de edad física, y que la Rías de este tiempo se ve más como una persona más dedicada a sus objetivos. Lo sé. Pero el camino que estás recorriendo es muy peligroso. Las consecuencias serán desastrosas, tal o peor como la última vez. Ambos dragones conocían la situación del castaño. De igual manera que este no confiaba en la pelirroja, de hecho, no confiaban en su raza, pero de igual manera no podían simplemente decir que los odiaba por algo que aún no han hecho o que ni siquiera piensan en hacer. Ahora están en el pasado. Crearon un efecto mariposa que de igual forma creó un universo alternativo. Ya sabían que el futuro ya no era igual y por eso tenían que actuar con cautela. Por eso advirtieron al castaño: los cambios en la línea de tiempo son demasiado grandes y de seguir así crearía algo mucho peor. Issei también era consciente de esto. No era la primera vez que su compañero lo detenía, pero ¿qué podía hacer?
La Rías que jugó con él, que lo utilizó por quién sabe cuánto tiempo y que para el colmo lo ilusionó estaba frente al trato por mucho tiempo ignorarla, de hacer caso omiso de su insistencia, pero hoy fue la gota que derramó el vaso ciertamente le rompió el corazón. Sus llantos eran reales y el sentimiento que transmitían eran reales, pero, ¿qué podía hacer él? Ella se lo buscó. Aunque deseaba decir eso, la verdad sonaría como alguien inmaduro y él detesta eso. Le recuerda la vida que tuvo mientras convivía con sus queridos traidores 4. Bien, trataré de ser menos no y más un no sé ambos dragones asistieron. Por cierto, habló el Drake del presente, ¿qué harás con el demonio que te atacó y bufó? ¿Qué más? Enseñarle su lugar a ese insecto. Dentro de la mente del castaño fueron minutos, pero fuera de él no fueron nada más que algunos segundos y Sei aún flotaba en el cielo e inmediatamente vio a su objetivo en el patio del castillo y Sei reconoció a su atacante, era Sairaorg Bael. Un amigo en su vida pasada y quien supuestamente era su padrino de bodas. No era un mal tipo, pero padece del mismo problema que Sir Sech, pero en menor medida la inercia de la gravedad hizo que el castaño empezara a caer. La velocidad en la que caía era normalmente rápida, cosa que llamó la atención de uno de los patriarcas que fueron invitados al cumpleaños. La velocidad de descenso fue casi la velocidad del sonido, así que el impacto fue muy estruendoso. El castaño salió rápidamente del humo y escombro y dijo en tono de desafío, venid a por mi hijo de put con la cara destapada, ¿qué manos te faltarán para pelarela? A fin de capítulo.